Bueno, vamos a comenzar con el primer laboratorio, que es la creación de un template general. En este template intentaremos crear el mayor número de ítems distintos para que ustedes vayan viendo cómo se comportan. Trabajaremos con preprocesamiento de distintos ángulos, como para que vean cómo funciona bien el preprocesamiento, y también crearemos triggers. Al final del capítulo veremos, les dejaré todos los templates de los tres laboratorios para que se los puedan importar vosotros sin tener que tipearlos, pero mi recomendación sería genérenlos, créenlos uno a uno. Es laborioso, pero van a aprender mucho, se van a encontrar con errores, van a tratar de solventarlos y eso es, en ese momento es cuando se aprende. Es decir, si todo va bien, es bueno, pero en realidad se aprende cuando uno tiene un error. Entonces, mi recomendación es trabajen y guárdense estos templates para futuro, tener ejemplos, pero trabájenlos, háganlos ustedes y aprendan de los errores que puedan tener. Para crear un template, nos iremos a Configuration, Template, Create Template. Aquí tenemos Configuration, Templates y arriba en la parte superior tenemos Create Template o Import. Cuando le den a Import, seleccionan el XML que yo voy a dejar, importan el template directamente en el sistema. Es muy sencillo esto. Hay varios import. Hay import para host, en cada página siempre miren cuando vayan a los ítems a ver si tienen, perdón, a los ítems, a los host, perdón, host group, justo no, pero tenemos template host, host tiene create e import. Estas cosas sirven para poder exportar y importar configuraciones. Entonces vamos a template nuevamente. Aquí salen todos los templates que trae Zabbix por defecto. Una buena práctica es solo tener y utilizar los que se usan. Si hay templates que no se utilizan, elimínenlos del sistema. No tiene sentido que tener el Zabbix lleno de template. Un template internamente es como un host con un tipo distinto. Se guarda como un host. Lo que pasa es que los hosts tienen un código, un tipo, no lo recuerdo ahora bien de memoria, pero tipo 1 y los templates son tipo 3. Entonces, la verdad, tener templates que no se están utilizando no tiene sentido. Una buena práctica, ya les digo, es una vez que tengan configurado Zabbix, eliminan todo y se quedan solo con los templates que necesitan, importan los templates que necesitan y a partir de ahí vuestra instalación y configuración del server va a ser bastante más pura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un template. Seleccionamos el botón Create Template y los dos datos que pide por default, los que tiene asteriscos, son el nombre y un grupo al que pertenece el template. Nuestro template, vamos a llamarlo template Zabbix, app Zabbix es multi-items. Ustedes agréguenle algún campo extra, algún nombre más, porque cuando luego se quieran importar los que yo les deje, va a quedar con este nombre y va a haber duplicidad y les borrará o les elimina, les preguntará si sobrescribe el vuestro. Con lo cual, lo pueden cambiar en cualquier momento. Pónganle ya si quieren un nombre. ¿A qué grupo lo vamos a agregar? Nosotros aquí podemos buscar, si ponemos la palabra T, sale template, todo lo que aparece que comienza con T o que tiene la palabra T. Entonces, aquí nosotros lo vamos a poner en el grupo de templates. Una descripción, como siempre, es muy útil tener una descripción. Si somos ordenados y nos acostumbramos a documentar todo lo que estamos haciendo, al próximo que trabaje con la herramienta le resultará mucho más fácil entender todo de qué va, de qué es este template, para qué se usa. Eso es muy importante. Pues con estos dos datos, como les dije, en la descripción es optativa, pero conviene ponerla, ya podemos darle Add y crearemos un nuevo template. ¿Dónde aparece dentro de todo esto? Bueno, acostumbrémonos a usar Zabbix guiones, a buscar los filtros. Si ponemos en name, filtramos por el name, le damos apply, aparece el nuestro. Pueden ver esto que
no tengo ninguna aplicación, no tengo ningún ítem, no tengo ningún trigger. Aquí es donde comenzaremos a crear cada una de las aplicaciones, ítem, trigger, gráficos, screen, discover y web escenarios en el template. Este template será exportable y se podrá aplicar a cualquier host que tenga esos ítems para chequear. Y esto es la gran ventaja que tiene sobre escribir ítems o crear ítems en un host. Borramos el host, perdemos todo lo que habíamos hecho. Si lo creamos en un template, borramos el host, lo recreamos, el template lo seguimos teniendo. Aplicamos el template y se comienza a monitorizar toda la información que nosotros tenemos. Con lo cual, esto es muy útil. Por eso les digo que la forma correcta es hacer templates, crear todo y aplicarlo a un host y no crearlos y tener un host. A veces existe la necesidad de crearlo y lo podemos hacer y no está mal. Está mal hacerlo por defecto para todo. Eso sí no es una forma correcta de trabajar. Crear ítems en los hosts, para cada host crear los mismos ítems manualmente no es la forma correcta. Hay que crear un template y aplicarle al host ese template. Pues sin más miramientos vamos a seleccionar ítems y como antes, como habíamos visto en el capítulo anterior, create item. ¿De qué ítem vamos a crear? El primer tipo de ítem que vamos a hacer es del tipo SSH Agent. Es un tipo, es un ítem. Si buscamos aquí dentro de los tipos, tenemos SSH Agent. Hace una consulta vía SSH, como si ejecutáramos un SSH espacio. El comando, de hecho, que vamos a ejecutar ahora es el free-m-b, que da la memoria en bytes. Se conecta con un usuario y una password y ejecuta el comando. Este es el tipo SSH Agent. Bueno, vamos a ponerle como nombre Free SSH Agent, tipo SSH Agent. Aquí muestra todos los parámetros. Si nosotros vemos aquí, ya nos dice un nombre único, corto, una IP, un puerto, un encoding. Nosotros vamos a usar free como key. La key, el nombre va a ser free. Host con la macro de sistema que me dice la conexión, a dónde tiene que ejecutar. Es al host. Cuando apliquemos este template a un host, va a ser la dirección IP del host. Entonces vamos a copiar esto y los otros parámetros no son necesarios, por eso los pongo con coma y son todos optativos, los pongo con coma y da espacio. Password. Voy a ofrecer una password. Puede ser una public key. Podría buscar una public key y él se conecta por public key, no por password. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo nosotros básicamente por password. Pongo usuario root, password background. También podríamos, si quisiéramos hacerlo mejor, crear una macro con la password. Entonces no quedaría aquí una macro de template, no quedaría la password en texto plano. Y las macros se pueden encriptar, es decir, miren, si yo vengo voy a crear una nueva instancia de esto. Ven, aquí estoy en el template multi-item. Vengo aquí y creo una macro que es passroot, password de root, background. Está en texto plano, pero esto es nuevo en Savix. Si le pongo secret, la encripta y ya no la puedo ver. Le doy update y tengo la contraseña como una macro. ¿Ven? No puedo ver el valor. Puedo cambiarlo, pero no lo puedo ver. Y perfectamente, entonces ahora en vez de usar una password en texto plano, uso la macro. Y nadie se entera y cuando comparto el template no vemos esto. ¿Qué va a ejecutar el free? Es decir, el comando que se va a ejecutar, el script que va a ejecutar free-b. Si nosotros vamos a Savix, por ejemplo, y ejecuto free-b, tiene esta salida en bytes. ¿Sí? Vamos a ponerlo en un formato eh, megas. Ven, un formato más mundano, tiene memoria casi un giga,
libre 800 megas, de su app tiene 2 gigas, libre 2 gigas. Esta es la información que saca el free menos el free. Menos B lo da en bytes. Entonces ahora volvemos al ítem. Esto va a devolver un texto. Para mí toda esa salida es un texto. ¿Cada cuánto lo voy a generar? Cada 10 segundos. 10 segundos. 90 días. Y SSH Agent es la aplicación. Voy a ir por cada ítem que voy creando una aplicación con el mismo nombre. Descripción, como siempre, es bueno. Aquí no lo puse por temas y por ahí no lo voy a ir poniendo a medida que vayamos, pero retorna la salida del comando free en bytes. Y le doy add. Ya tengo el comando. Esto no se está ejecutando en ningún lado porque todavía no está aplicado a un host. Pero ya tengo el ítem creado con esto. Aquí vemos en el ejemplo básicamente lo que está chequeando. Con lo cual, ahora vamos a aplicar al Zabbix Client este template. Esto es aplicar, quiere decir que le vamos a asignar al Zabbix Client el template. Si nosotros ahora vamos a host, configuration host, buscamos Zabbix Client, tenemos todos estos ítems que los habíamos creado a mano. Pues nos los vamos a cargar y vamos a comenzar de cero. Borramos el ítem y borramos la aplicación. Si ahora nos venimos a los hosts, tenemos Zabbix Client y Zabbix Proxy sin nada, sin información. Seleccionamos, vamos a aplicar el template al host. Fíjense, dice Configuration Host, seleccionamos Zabbix Client, Configuration Host, seleccionamos Zabbix Client, vamos a Template, Link. Template, linkear un template. ¿Cuál? Zabbix este. Perfecto, le damos ahí y Update. Fíjense, ya el Zabbix Client tiene un ítem. ¿Qué ítem tiene? El free mem SSH y viene de este template. Una forma también de poder ir al ítem en el host o ir al ítem en el template es en la ventana, cuando estamos así y vemos que está partido en dos, digamos que tenemos el nombre y el ítem. Si hacemos clic en el ítem, nos lleva al ítem en el host. No lo podemos modificar ni nada, salvo lo que está en gris, digamos, no nos lo deja, pero los otros parámetros sí podríamos cambiarlos. Pero en realidad, este ítem es de un template. Entonces, si nosotros estamos, parados aquí, si queremos modificar el ítem original desde el template, se modificará para todos los hosts que tengan aplicado, hacemos clic en el nombre del template. Y ahí nos lleva al template. Aquí arriba ya cambió y aparece el nombre, el template, no el ítem en el host. Entonces, esto es importante para saber cómo manejarnos a veces si queremos ir al template para cambiarlo para todos los hosts. O cosa que puede pasar, que es una buena práctica también, que nosotros tengamos un host particular que tiene un ítem o un trigger que solo lo queremos modificar para ese host. Entonces en ese caso sí podríamos clonar, hacemos clic en clonar, ven, se clona, le vamos a poner otro nombre y le damos, hay que ponerle free 2 porque la key tiene que ser única y le doy add. Fíjense, ahora tengo uno que es de template y uno que es local del host. Cuando yo le decía, está mal crear ítems en el host, hay veces que los necesitan hacer, que es una necesidad. Pues esta es una forma muy útil de decirle, lo clono y el original lo deshabilito. Entonces, ahora si vamos a ver aquí, tenemos el original, el que viene del template, deshabilitado, con lo cual solo utilizará el que creé yo, el propio del host. Eso sí, si borro el host, este ítem se pierde. Pero a veces pasa
que lo necesitamos, que no tenemos que usar el original porque hay una particularidad que no cumple. Pues de esta forma podríamos perfectamente tener uno específico. El- Vamos a volver todo para atrás, borramos el host, estamos con el ítem aplicado en este host. Si venimos a Latest Data, Monitoring Latest Data, quitamos el filtro de CPU, tenemos el ítem. Recuerden, el ítem es de tipo de texto, se monitoriza cada 10 segundos. Si yo veo aquí, ya tengo información. Si vamos a History, cada 10 segundos voy teniendo el texto que va sacando del comando. Ahora vamos a trabajar en crear, eh, en mejorar esta salida, que no es útil en sí, porque nosotros estamos obteniendo información, pero es texto, no lo podemos tratar, no podemos decirle si el total es mayor o si la memoria es menor. Esto no lo podemos hacer. A nosotros nos interesa, por ejemplo, este dato o este dato. No nos interesa todo el conjunto de la información como un texto, necesitamos tratarlo como un integer, entonces como un numérico. Entonces ahora vamos a trabajar con el siguiente tipo de ítem, que es el ítem dependiente. Este es un agregado de Savix de hace muy poco tiempo, y creo que es fantástico. Venía en la versión 3.5 o 3, creo que se agregó, no recuerdo muy bien, pero no es que hace mucho tiempo que existe y la verdad que es fantástico. Vamos a crear un nuevo ítem. Este ítem se va a llamar eh, swap free y es de tipo dependent item. Vamos a copiar, me gusta esto. Les quedará ahí la explicación en el ítem. El tipo de ítem, la aplicación es SSH con ítem dependiente, es decir, esta y esta, es decir, va a crear una nueva aplicación que va a ser ítem dependiente, todos los ítems dependientes los meteré aquí, y también es de SSH. ¿Por qué es de SSH? Porque le voy a decir, fíjense, una key swap free. Tiene que ser única, siempre las keys tienen que ser únicas. Pero este ítem, al ser ítem dependiente, me pide un master ítem. ¿De dónde va a recolectar este dato? Vengo aquí, le doy a select y me salen todos los ítems que tengo. Le digo que depende de este. Es decir, el otro hace la recolección y cuando tiene el dato, se dispara este ítem para extraer la información. Le digo que es en bytes la unidad y el tipo de numérico unsigned. Si ustedes recuerdan, son numéricos sin coma. Entonces es numérico unsigned. Pero ¿qué está haciendo? Acá recibo toda la información. Recibo lo mismo. Hasta este momento está recibiendo este ítem todo este conjunto de información. Entonces, ahora vamos a ir a las reglas de preprocesamiento. Y mediante preprocesamiento nos vamos a quedar con el swap free, con este valor. Es decir, ¿cómo voy a extraer este valor de todo este texto con preprocesamiento? Le doy add. La regla, fíjense, aquí es preprocesamientos, los pasos de preprocesamiento, una expresión regular y extraigo toda esta información. Ahora les explico bien qué es esto, ¿sí? Lo voy a copiar para poder tener la información. ¿Qué hace esto? Es una expresión regular. Ahora veremos si busco un preprocesador, un parseador online de expresiones regulares, es copiar el texto y verán cómo funciona. Básicamente lo que hace es, de la línea que tenga la palabra swap, que comience con un string hasta un decimal,
Después perdón, espacios hasta un decimal, espacios hasta otro decimal, espacios hasta otro decimal. Esta es la 1, esta es la 2, la expresión 2, esta es la expresión 3. Si venimos acá comienza con swap, tiene espacios, un valor numérico, espacios, otro valor numérico, espacios, otro valor numérico. Expresión bar 1, expresión 2, expresión 3. De las 3 que recupera, me quedo con la 3. Después en custom fail le voy a decir que setee el valor a 0, que si no reconoce porque por ahí la línea de swap no está, si el swap está deshabilitado, esa línea no aparece, pues acá pone el valor, si da error porque no encuentra el valor a 0, eh, el valor lo pone a 0 y le doy add. Fíjense ahora cómo aparece en el template. Similar a cuando en el host aparecía el template con el ítem. Dice que el swap free en realidad es un ítem dependiente de free mem ssh. Este es el master, este es el dependiente. Bueno, vamos a ver si podemos ver un poquito esto que les comentaba antes. Me quedo con este texto. Vamos a las expresiones regulares. Pegamos el texto. Hay acá un regex 101, lo suelo utilizar, va bien. Cojo la expresión y fíjense, el grupo 1, él va macheando ya, encuentra swap, aquí, los blancos, se queda con el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que es la expresión que machea con lo que está entre paréntesis. Paréntesis 1 es el 1, el segundo paréntesis es el 2 y el 3. Fíjense, el grupo 1 es este valor, el grupo 2 es el 0, el grupo 3 es esto. Y luego nosotros nos quedamos con el valor del 3. Es simple y sencillo. Con lo cual, ahora, si venimos a latest data, fíjense, ya tengo swap free 2,5. Bueno, acá se repite. ¿Por qué? Me muestra todas las aplicaciones agrupado por aplicación. Tengo una que es SSH Agent, que incluye los dos ítems, y una que es ítem dependiente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, no, me quiero quedar solo con las aplicaciones de dependiente, muestra, pero en realidad es el mismo valor. Está agrupado por aplicaciones aquí. Fíjese, 2,15 gigas, porque yo le dije que era swap free, que era en bytes. Entonces él automáticamente hace la conversión y me lo deja así. Ahora vamos a crear otro ítem dependiente que también tiene como master ítem FreeMem, FreeMemSSH, perdón. Se llama swap total. Tengo que hacer todo lo mismo, pero nos vamos a quedar con el 1. Y si da error, lo seteo a 1, porque luego haré una cuenta y no puedo dividir por 0. No podría ponerlo en 0 si da error. Entonces, para evitar la división por 0, lo pongo a 1. Vale, hay que tipear todo esto. Qué difícil. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Venimos aquí, seleccionamos el ítem anterior, swap, que tiene todo lo mismo que nosotros necesitamos y lo clonamos. Ahora tenemos una copia exacta del otro. Vamos a cambiar solo los valores como el nombre, la key, depende de la aplicación es esta, es numérico unsigned y cambia la expresión regular. Hay que quedarnos con el valor 1 y setearlo a 1. Pues nos vamos aquí y le decimos valor 1, es decir, en este campo ahora nos quedaríamos con esto, que es el total. Si nosotros vemos el total, es este. El free es este. Con lo cual venimos aquí, nos quedamos con el 1 y si da error lo ponemos a 1. Le damos add. Fíjense qué rápido tenemos ya los dos ítems. No hubo que copiar demasiado. Y si ahora nos vamos a latest data, dándole el tiempo necesario, ¿cuándo va a aparecer este ítem aquí? Cuando haga un sampleo de el master.
Cuando el máster recolecte la información, completará los dependientes de él. ¿Sí? Entonces va a tardar unos minutos. Cuando se haga, ven, ya tengo los dos. Perfecto. Ahora, bueno, yo acá siempre en los ejemplos les recomiendo hacer un config cache reload para que recuerden los cambios que se hacen en el frontend no se reflejan en el Savix hasta que no recargamos la caché o pasa un periodo de tiempo. Nosotros acá vimos que ya se ha visto, se ha recargado, que se están chequeando, con lo cual no hace falta hacer el config cache reload. Pero si ustedes hicieran cambios y los quieren ver en el momento, ejecutan este comando. Ahora vamos a crear un ítem calculado. ¿Qué es esto? Vamos a crear un ítem de tipo calculado, calculated. ¿Qué nombre? Un porcentaje. El porcentaje no lo tenemos en ningún lado. ¿Cómo se hace un porcentaje? Se hace de el libre dividido el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular en base a dos ítems que ya tenemos en Savix. Esto es muy útil. Muchas veces sacamos información y obtenemos un tercer, podemos obtener otro valor en base a datos que tenemos. ¿Sí? Entonces, importante, venimos aquí y creamos la fórmula matemática que nos dará el valor de este ítem. La fórmula es esta. Ahora la voy a explicar. Básicamente nos quedamos con el último valor de swap free, dividido el último valor del total. Y esto es un pequeño truco que hay en Savix, lo encuentran, si ustedes buscan en los blogs de Savix, en los blogs no, en los foros de Savix, división por cero les da este pequeño truco que hace que si el valor del swap total es 0, le pone 1. Y si no, no le pone nada, le pone 0. ¿Qué hace esto? Es decir, si el valor existe, si tiene un valor, si hay un valor, si hay un valor en swap total, devuelve el valor. Y si no, le devuelve 0. Con lo cual, perdón, estoy diciéndolo mal. Si hay un valor, devuelve 0. Entonces hace al valor más 0 es el valor. Pero si no hay nada, le devuelve 1. Entonces aquí no habría una división por 0 nunca. Entonces es swap free más swap total. Esto devuelve todo el swap total. Y acá hace 100 menos esto nos da un porcentaje. Los porcentajes son numéricos flotantes y es un porcentaje. Y esto se va a calcular cada 10 segundos. El ítem master se calcula cada 10 segundos, con lo cual los dependientes van a tener valores cada 10 segundos. Voy a poder hacer un cálculo cada 10 segundos. Este tipo de ítem es la aplicación, la vamos a llamar tal cual, calculated. Y esta es la descripción. Le damos add. Ya tenemos un ítem master, dos ítems dependientes y uno calculado, que sale de la cuenta del cálculo de los otros dos ítems dependientes. Si venimos aquí y le damos apply, en unas siguientes sampleos vamos a tener acá un valor en porcentaje, que es el valor que obtuvimos antes. Aquí está la explicación que yo les decía antes, es decir, y el grupo de Savix, el foro donde hablan de cómo calcular el hack para poder calcular un valor de 0, pero cambia el 0 por 1, pero no cambia nada si el divisor no es 0. Es muy, muy sencillo, pero nos puede ayudar un montón a solventar esos problemas. ¿Ven? Aquí está. Fácil. 2,15. 2,15 es casi el 100%, 99%. Recuerden eso de la división por cero que a veces da bastante dolores de cabeza. Igual el mensaje es bastante claro, dice división por cero. Cuando lo buscan cuando ven el ítem no está funcionando, les dice eso. Pues ahora vamos a crear un trigger de tipo warning para el swap. ¿Sí? Entonces vamos a ir a
y a triggers en el template, ¿sí? Siempre estamos trabajando en el template, nunca vamos a trabajar sobre un ítem. Vamos a ir al template y le decimos triggers y en triggers crear un trigger. ¿De qué tipo dijimos que iba a ser? De warning. El nombre del trigger, esto, nos va a dar el nombre de la máquina, guión, el porcentaje del swap es inferior al 80%. Operational data, vale, sí, lo podemos poner si nos interesa, si no, pero vale, yo lo pongo como para que les quede más completo el ejemplo. Y acá, fíjese, vamos a add, select. ¿Qué cosa quiero ver? El swap free percent, ¿qué valor? Si el menor de los últimos tres valores, si los últimos tres valores, el más pequeño es menor o igual a 80. Con esto crearemos esta expresión que está aquí. Fíjense, min, el menor valor de los últimos tres, es menor a 80, se disparará. Cuando el menor valor de los tres últimos recolectados sea más que 80, el trigger pasará a false. Le doy insert y fíjense que queda lo mismo que tenemos aquí. Las expresiones se pueden hacer aquí. Si quisiera otra expresión, que el menor y que tal, ponemos and y buscamos y creamos otra. O sea, voy a crear otra totalmente incoherente, pero y que el último valor sea mayor que 0. ¿Ven? Él va creando expresiones. Podemos darle ahí, podemos pararnos aquí, darle enter para que quede más claro. Podemos ir creando and, or, expresiones como nosotros queramos para esto. Recuerden, se recupera cuando se recupera la expresión, con la expresión. Creamos una expresión de recuperación. Vale, cuando es menor a 80 canta, pero quiero que se recupere cuando sea mayor a 90. Entonces, entre 80 y 90, va a cantar, pero no va a recuperar hasta que llegue al 90. O que no recupere nunca. Son distintas opciones. Y por último, importante, lo otro ya lo habíamos comentado antes, es le voy a permitir poder cerrarlo manualmente. Swap de la máquina es inferior al 80%. Le damos add. Tenemos ya el primer trigger creado. Ahora, creamos un trigger que se dispara cuando el swap sea 0. Vamos a crear otro trigger que se va a disparar cuando el swap sea 0. Esto también es muy útil porque tenemos muchas máquinas que, por ejemplo, si instalamos una aplicación como OpenShift, si tenemos OpenShift instalado de caja, OpenShift pide que la máquina funcione sin swap. Entonces, ahí nos cantarían todas las alarmas de swap. Entonces vamos a crear otro ítem en este mismo template que va a ser el swap está desactivado. Simplemente podemos saberlo. Voy a ir más rápido. La información es la misma. Warning. Chequeamos close. Fíjense, los últimos tres valores es igual a 0. El swap está desactivado. Le damos add. Y ahora sí voy a ejecutar esto en el Zabbix server, perdón. En el Zabbix server para que relea la caché más rápido. Y vemos los datos. Bien, tenemos información. Nos vamos a problemas. Está todo ok. Vamos a hacer un swap off. Nos venimos al host. Zabbix client 01 y hacemos un swap off. Deshabilitamos la swap. Si ahora le ponemos lo mismo, ven, la swap al estar apagada retorna todo 0. Con lo cual
en breves momentos tendremos ya, tenemos free swap es 0, está desactivada. ¿Por qué? Porque los últimos valores de los últimos valores están a 0. Entonces, los últimos tres valores están a 0, con lo cual tenemos este trigger que nos está cantando. Me fui, en esta tenían los templates y en esta tengo los datos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un problema. Si luego habilitamos el swap nuevamente, swap on, free, ya volvemos a tener swap, con lo cual el trigger este veremos que desaparece. Tiene que medir 3 veces para que el valor ya, es decir, unos 30 segundos, en 30 segundos va a detectar que las últimas 3 mediciones el valor no es 0, con lo cual se recuperará. Em, pues el siguiente ítem que vamos a crear, vamos a esperar a que se recupere y vamos a crear un ítem que se llama agregado. Ah, quiero un inciso muy importante que no, yo pensé que lo había puesto en la documentación o por ahí me la salté porque no la estoy mirando, que es muy muy importante en el tema de los ítems dependientes. ¿Ven? Ahí se recuperó. ¿Qué pasa? Vamos a ir a latest data. Estamos recuperando dos valores, un tercer valor y estamos almacenando muchísima información de tipo texto. Nos destroza la base de datos. Cada 10 segundos estoy guardando toda esta información. No tiene sentido. Yo extraigo la información que necesito y ¿para qué voy a guardar toda esta información? Esto es una muy buena práctica. La tienen que hacer, lo que voy a explicarle ahora, cada vez que creen un ítem dependiente. ¿Cuál es el máster? Este. Pues al máster seleccionamos no guardar la información. ¿Qué hace si yo le digo que no guarde la información? La recolecta. Automáticamente los ítems dependientes hacen su trabajo y se quedan con el valor. Y este no almacena la información en la base de datos. En las versiones anteriores de Savix, a las 5 tenían que ponerle History 0. Y eso hacía lo que hace este botón. Es mucho más intuitivo ahora ponerle venir aquí y ponerle darle a no mantener histórico, pero en las versiones de Savix anteriores, si ustedes le ponían 0, es lo mismo ponerle 0 aquí que seleccionar esto, ¿sí? Entonces, muy, muy importante, no guardemos basura que no vamos a usar. Se nos llena la base de datos, llegamos a tener teras y teras de disco utilizado con cosas que no necesitamos. Los campos de texto ocupan espacio. Siempre es preferible utilizar numéricos. Ocupa mucho menos espacio. Hagamos la recolección. Cuando terminamos, le decimos que para el ítem master no guarde valores. Esto es súper, súper importante, ¿sí? Entonces, recuerden, los master no se almacenan. Los ítems sacan la información y al final nos vamos a quedar con 3 valores y no con 4, y de los cuales el cuarto es un texto que ocupa muchísimo espacio. Pues ya estamos en condiciones, dicho esto, de crear el siguiente ítem, que es el ítem agregado. Vamos a ir a Savix, a ítems, crear ítem y elegimos de tipo Savix Aggregated. ¿Qué hace esto? Este tipo de ítem nos permite agregar resultados de ítems ya recolectados por Savix realizando consultas a la base de datos directamente. Trabaja sobre los hosts dentro de un host group. Busca claves que coincidan aplicando diferentes funciones, como máximo, mínimo, promedio, contar o sumar. En el caso, en mi caso lo utilizo cuando tenemos una misma métrica aplicada a diferentes hosts y en cada uno puede dar diferentes valores. El ejemplo de este es, por ejemplo, nosotros tenemos un clúster. El servicio se está dando por un nodo, no se da por los dos nodos a la vez. Entonces, es un clúster activo-pasivo. Entonces, para mí el servicio está arriba. Si uno de los dos está dando servicio. Entonces, yo puedo recolectar el mismo dato en ambos nodos del clúster. Uno, por ejemplo, me va a dar 0 y en el otro me va a dar 1.
se cae o lo hago un switch, ahora el primero da 1 y el segundo da 0, pero el servicio está bien. Mi trigger, por ejemplo, se tendría que disparar si los dos están a 0 o si los dos están a 1. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas se pueden solventar con los ítems agregados. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer una agregación de dos ítems y quedarme con el valor. Entonces, con ese valor creo un ítem, un trigger para ese valor. Entonces, si en el si el es 1, la suma, por ejemplo, una agregación que sea de suma. Si es 1, es que está funcionando en uno de los dos. Si es 2, están los dos activos. Si es 0, no está en ninguno. Y a partir de ahí puedo crear los ítems. ¿Sí? Entonces, em, los ítems agregados funcionan de esta forma, pero funcionan sobre, fíjense cómo les pongo acá, un host group. Funcionan sobre los hosts dentro de un host group. ¿Qué es un host group? Recuerden que lo hablamos antes, es una agrupación de hosts. Si nosotros tenemos una aplicación que se llama cluster de Siebel, Siebel tiene un grupo de nodos y nosotros creamos un host group que sea Siebel, por ejemplo. Entonces agregamos ítems a nivel de host group y eso nos va a dar bueno, una facilidad para poder hacer todas estas agregaciones ahí adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un ítem que verifica, vamos a simular esto del clúster que hablábamos antes. Vamos a hacer una simulación. Vamos a crear un ítem que verifica si un fichero existe en el disco. Ah, perdonen. Me falta explicarles un poco las funciones. La función es groupFunc, es una función, un tipo de función. Va el host group en el que voy a agrupar la clave, itemfunc y el periodo. Las funciones pueden ser un promedio, un máximo, un mínimo y una suma. Por ejemplo, si el máximo no es 1, es que está caído el servicio. Si fuera el máximo 1, si es mayor a 1, es que está duplicado el servicio. Hay un problema. Host group es el host group donde buscará las conciencias de las keys. Las keys es la clave por la que va a buscar. Itemfunc es el tipo de función que aplicaremos. Promedio, contar, último valor, máximo, mínimo, suma. Y el periodo especifica un periodo de tiempo de la última recolección de valores. Y ahora vamos a crear lo que les decía antes. Un ítem que va a verificar si el fichero existe en disco o no. Si tengo un fichero en un disco, va a devolver 1. Si no está el fichero ese en el disco, va a devolver 0. Y así simularemos entre el Savix Client 1 y el Savix Proxy 01 si está en uno de los dos, diremos que el servicio está up, que el clúster está arriba. Si no está en ninguno, que está caído. Ese sería el tipo de chequeo que vamos a hacer. Bueno, aquí, perdón, me faltaba la imagen esta, realmente que es la explicación de lo que les decía antes. Vamos a crear un clúster. Bueno, me había faltado agregar esta imagen que realmente explica bien el funcionamiento. Simularemos que tenemos dos nodos, es decir, tendremos dos nodos, que es el cliente 1 y el cliente 2, y crearemos un fichero de texto en alguno de estos dos nodos. Si este fichero existe en uno de estos dos nodos, el clúster estará activo. Si no, diremos que el clúster está caído. Para ello, vamos a crear un host virtual, un host que realmente no existe, es el servicio de clúster, el que queremos monitorizar. Hay cosas que se monitorizarán en el 1, hay cosas que se monitorizarán en el 2 y hay cosas como por ejemplo un listener de una base de datos. Si está en clúster tendría que estar en uno solo, no puede estar escuchando en los dos. Depende. Puede ser activo, activo, sí, pero si fuera activo o pasivo tendría que estar escuchando en uno de los dos. Entonces, crearemos un host virtual que será el servicio de clúster en sí y en base a ese es donde haremos los chequeos que sean comunes a ambos nodos. Pues para ello directamente nos iremos a crear un ítem que va a ser
tipo Zabbix Agent. Zabbix Agent, perdón. Yo les había dicho que era agregado. El agregado lo crearemos cuando ya tengamos los ítems que tenemos que agregar. Vamos a decirle que este es, por ejemplo, nodo primario, es el nombre, y vamos a usar una función del agente que se llama VFS FileExist. Está por aquí abajo, VFS FileExist. Chequea si el fichero existe, devuelve 0, si no, devuelve 1. Perdón, devuelve 0 si no existe, 1 si existe, es un fichero regular. Con lo cual, voy a poner esto, el fichero va a depender de barra y se va a llamar nodo activo. 01, numérico unsigned. No le pongo nada y vamos a hacer que su periodicidad sea que se ejecute cada 3 segundos. Todo esto lo estoy haciendo que se ejecuten muy seguidos para poder tener resultados rápidos cuando vamos a Latest Data a visualizar. La aplicación es Cluster App, lo voy a llamar, y el chequeo es chequeo FileExist. Bueno, le pongo la misma información para que ustedes sepan que debería retornar esto. Le doy Add y ya tengo el chequeo que está aquí, nodo primario, se está aplicando al host Zabbix Client 01 porque ya tiene este template, pero nosotros en este caso queremos que se aplique a los dos hosts, al proxy también. Entonces vamos a ir a Configuration Host, Zabbix Proxy, Templates y agregaremos el template que nosotros tenemos. Vamos a hacerlo. Vamos a Configuration Host, Zabbix Proxy 01, Templates, Zabbix-S, encuentro el template, le doy Update. Fíjense qué fácil, ya tenemos 5 ítems monitorizados en el cliente 1 y los mismos 5 ítems monitorizados en el Zabbix Proxy. Estas son las bondades de utilizar template de una forma rápida. ¿Qué aplicación quiero verificar? Cluster App. Pam. Pero me gustaría monitorizarla en ambos hosts. Pues o quito este o le pongo los dos hosts. Fíjense, elijo una, ZBX Proxy, doy Apply, lo tengo en ambos hosts. Y si lo tuviera en N host, no pongo nada, Apply, filtra por aplicación. Es muy útil el tema de las aplicaciones para poder encontrar información. Vamos a ser un poco más puristas, vamos a poner los hosts, así no, a pesar de que son los únicos, sabemos que tiene que estar aquí. Fíjense, devuelve 0 y 0. ¿Por qué? Porque el file system no está en ningún lado. Entonces, ahora vamos a crear un host group y agregaremos los dos hosts que queremos chequear. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando vayamos a crear la aplicación de agregación, agrupa por host, por claves, agrupa por claves dentro de un host group. Entonces tenemos que crear ese host group. Venimos a Configuration, como dice aquí, Host Group y vamos a darle, aquí arriba tenemos Create Host Group. ¿Cómo se va a llamar nuestro host group? Cluster ES. Es un nombre, un texto. Tengo aquí Cluster ES. Y ahora deberíamos agregar, aquí me faltó una imagen, ahora la voy a agregar. Deberíamos agregar los hosts, asignarle los hosts a este host group. Pues nos vamos a Host, elijo el primero y le digo que este depende, que este está en el grupo, fíjense, cluster, agrego a Zabbix Client en el grupo cluster Zabbix S, update. Agrego, selecciono el 2, agrego a Zabbix Proxy en el grupo cluster Zabbix S, update. Ahora si me voy a host group, veo que cluster S está compuesto por dos hosts, este y este. Otra forma, acostúmbrense a usarlo también, que no está mal. Nos vamos a host,
seleccionamos ambos y damos Massive Update. Host Group, sumar, reemplazar, remover, remover. Este host group ya no están en ese host group. Si ahora vamos a host, perdón, a host group, no los tiene. Host. Intento mostrarles add formas alternativas de hacer esto. Es muy útil el Massive Update cuando tenemos que cambiar cosas en muchos nodos. Es decir, vamos a confirmar antes de seguir la explicación. Están los dos. Por ejemplo, tengo todos estos ítems. El trend es a un año. Los marco todos. Los que tengan así. Le doy Massive Update. Tengo más opciones. ¿Sí? Buscamos el trend, que es 365, y le digo, no, yo los quiero guardar a 720, qué sé yo, 2 años más o menos. ¿Ven cómo lo cambia en todos lados? Massive Update, Trend, 365, Update, 365. ¿Ven? Esto es una forma muy rápida de crear tags, de poner tag a todos los ítems, de cambiar, agregar. Bueno, se usa para hacer updates masivos a muchos ítems, ¿sí? Entonces esto es bastante útil. Tengo creado el host group, cluster SAVIX. Tengo creado y agregado los ítems. Entonces, ahora, bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar esta imagen para que no falte en la documentación. Bueno, ya está aquí agregada la imagen. Básicamente era como que había que ponerle el nombre al host group. Nada, solo nota curiosidad. Muchas veces van a encontrar aquí Open Webinars. Es que este curso estaba pensado para para impartirlo en Open Webinar, pero me cansé de esperar y decidí hacerlo público para todo Dios. Entonces, muchas referencias hablan de Open Webinar, pero en realidad es este curso. Vamos, decidí hacerlo abierto para toda la gente. Ahora vamos a crear un template. ¿Qué template vamos a crear? Un template. Tenemos el template que monitoriza el ítem en ambos nodos, pero vamos a crear un template para el clúster en sí, un template de clúster. Entonces, para eso vamos a ir a Configuration Template, Create Template. Vamos a Configuration Template, Create Template. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a ser creativos y le ponemos Template App Cluster. Y se lo vamos a asignar también a Templates y verifica que el recurso esté activo. Tenemos el template y por ahora no tiene nada. Aquí es donde vamos a crear el ítem agregado, que lo que va a hacer es, si venimos al gráfico, a cada uno de los nodos le aplicamos el template multi-item, que verifica si el fichero existe. Pero a la máquina virtual, yo lo llamo pseudo host, son máquinas que no existen en realidad, que son como virtuales en sí, le voy a aplicar el template de cluster. Esta verificará que el recurso esté en uno de los dos. Y estas verifican que el recurso esté en cada uno de ellos. Entonces, creé el template y ahora voy a crear configuration template. Vamos a crearle un ítem a ese template. ¿De qué tipo es ese ítem? Agregado. Ahora sí es SAVIX agregado. Y la función que voy a usar, fíjense, es la key. Tiene que ser el nombre de la función. Si le doy select, es el nombre de la función. En mi caso va a ser una suma. Group sum va a sumar en grupo. Group key, el grupo, el host group, la clave y la función. Yo lo voy a pegar aquí, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es cada cosa? ¿Cómo se llama el host group? Nos venimos a Configuration Host. El host group es este.
Pues esto lo copiaríamos y lo pondríamos aquí. El host group es este. Yo lo voy a ir reemplazando para que saber que es lo mismo. ¿Cómo sé cuál es la key? Pues nos venimos a los hosts y buscamos la key tal cual se muestra aquí. Esta es la key que voy a buscar en el host group. Pues esto lo copio y lo pego. Perdón, había copiado más. Lo copio y lo pego. De eso, ¿qué me voy a quedar? ¿Qué función voy a aplicarle? El último valor, el last. Si venimos aquí, recuerden, la función es promedio, valor, último valor, cada una de las cosas. Entonces aquí tenemos la función last. Y el tiempo, el periodo de tiempo, si queremos que sea vaya hacia atrás en el tiempo, no, le digo que sea el último, la última recolección. El último valor del último momento. Una vez que tenemos esto, le vamos a asignar el grupo, la aplicación cluster app cada 3 segundos, perdonen, me salté, y esto es numérico unsigned. Va a ser una suma, va a sumar uno de los dos valores. Los dos valores, perdón, va a sumar los dos valores. Con esto y sin más lo agrego. Y ahora me dice que no le agregué nombre, claro, por Dios, clúster activo. Eso por saltarme las cosas, ir pensando y explicando. Lo sumo y tengo, se me fue al host, tengo en template, tengo este template de clúster y un template de máquina, por decirlo así, de alguna forma. Entonces el template de máquina verifica los ítems y el template de clúster agrega ítems que estén adentro de ese host group. Paso siguiente, vamos a crear un trigger en este template. Seleccionamos la parte de trigger, create trigger. En esto que más o menos que ya lo conocemos, voy a ir más rápido. ¿Qué va a hacer esto? Esto es un trigger de high, porque está el clúster caído. ¿Qué va a verificar? Va a verificar que la función, que el ítem, que es la agrupación, si es menor a 1, él no está dando servicio en una máquina, en ninguna máquina. Lo permito cerrar manual y una descripción. Ya está. Va a decir Savic Client 01 Cluster Down o Savic Proxy 01 Cluster Down. En realidad va a decir el nombre del host virtual. No va a decir 1, 0. Ahora, ¿y cuál es el host virtual? Ahora lo vamos a crear. ¿Sí? El servicio en sí. Fíjense, el próximo paso es creamos un pseudo host que funcionará como clúster ficticio, como servicio. ¿Sí? Entonces vamos a ir a host. ¿Qué es esto de pseudo? Yo tengo estos, pero nadie no podría crear perfectamente un host que se llame cluster Savix ES que sea localhost. No pasa nada. Entonces con esto voy a tener un host al que aplicarle ese template. Y este host es virtual, en realidad no existe, es un servicio. Para mí es un servicio en realidad. Entonces le doy, una vez que creo esto, a mí me gusta, pero esto es propio, crear un grupo que se llame pseudohost y todos los que sean de este estilo los meto ahí. Entonces si en algún momento voy a los host group, todos los que sean pseudohost sé que son creados para alguna aplicación de este estilo. Entonces le digo, le pongo un nombre, como no existe, me dice si es nuevo. Le digo que sí y le doy add. Pues ahora tengo los hosts y uno que es un servicio de cluster ES. Paso siguiente, voy a ese host y le agrego el template de cluster. Vengo a este, le doy template, pongo class, cluster y le agrego el template de cluster ES. Le doy update y fíjense, este ya se está chequeando
con este ítem, que es el de el agrupado. Entonces ahora, si nos venimos a Monitoring Latest Data, todavía no tengo nada. ¿Por qué? Porque no he manía de usar eso, de usar el Alt Tab. No había reconfigurado no había recargado la caché de configuración. Entonces ahora, y venga, quito esto. No tenía el Savix activo, el cliente era un host, estaba filtrando también por host. Fíjense, en el nodo primario, es decir, la clave nodo primario en el client 1 está en 0, en el proxy 1 está en 0, con lo cual la agrupación, que es una suma, da 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a uno de los nodos y hacemos un touch. Vamos a crear ese fichero. ¿A cuál? Al que más rabia le tengan. A este. Hacemos un touch, creamos el fichero. Con lo cual, si venimos ahora aquí, se nos tendría que poner en 1 en el Savix Client 01, que es donde lo creamos. Espero el tiempo refresh del frontend o le doy apply. Fíjense, da 1. Con lo cual, al estar aquí, la agrupación es 1 más 0 es 1. Aquí da 1. ¿Se entiende? Es decir, la agrupación es por las claves vs file exist. Agrupa, suma todo lo que haya aquí, este más este, y me lo pone aquí. ¿Sí? Entonces ahora si vamos a Dashboard, Problems, no tengo nada porque está perfectamente el servicio. Vamos a hacer un RM de ese fichero. Nos vamos a cargar el nodo activo. Se nos cae el servicio. Ya no existe. Con lo cual, si venimos ahora de nuevo aquí, en unos 3 segundos tendremos un problema. Le doy refresh para evitar el tiempo refresh. Fíjense lo que les decía antes. Cluster Savix S, cluster down. ¿Esto qué es? Nuestra máquina, nuestro host virtual, ¿sí? Se llama cluster ES, Savix ES. Con lo cual, nuestro ítem, nuestro trigger tiene hostname, es ese nombre, cluster Savix -ES, cluster down. Y eso es lo que estamos viendo en Monitoring Program. Cluster Savix ES, cluster Savix ES, down. Ahora vamos a recuperar el servicio en uno de los dos nodos. Vamos a volver al latest data para ver cómo está. Vamos a recuperarlo o vamos a poner el nodo, porque digamos que el client 1 está caído, no lo puedo levantar, voy a recuperar el servicio en el otro. Pues vengo aquí, me copio la expresión, me voy al proxy, hago un paste, ya existe el fichero, con lo cual si ahora nos vamos a esto, le doy apply, fíjense, ya lo detecta como activo en el proxy, lo da por bueno, al servicio lo da por bueno, está up. Con esto, si venimos a monitorizar, perdón, problem, desaparece la alarma, se recupera. Esto es una forma de utilizar los ítems agregados. La verdad que es muy útil. Yo lo suelo tener en muchísimos clústeres, es decir, tengo un clúster de Siebel que tiene un montón de servicios. Hay servicios que están sí o sí tienen que estar en un nodo, sí o sí tienen que estar en otro, y hay otros que tienen que estar en los dos, pero solo activo uno. En ese caso, creo ese host virtual y aplico un template que verifica que hace una agregación de los servicios. Y si no está en ninguno de los dos, tengo el fallo. Vamos a crear un ítem de tipo external check en el Savix multi-ítem. Así seguimos agregando. Venimos aquí, crear ítem. ¿De qué tipo va a ser? Savix external check. ¿Qué es external check? Cualquier cosa que no sepa resolver con los chequeos, me creo un script y lo verifico a través de eso. ¿Sí? Fíjense,
Em, este tipo de ítem resulta útil cuando no tenemos forma de verificar dispositivos utilizando métodos convencionales. Para esto tenemos los external check, que básicamente cualquier cosa que podamos ejecutar y luego preprocesar para poder obtener un resultado. Es importante entender que todos los scripts que utilicemos tendrán que estar en un path específico, determinado, que es userlib savix external script. Todos nuestros external check tienen que estar en este path. Este path se define en el archivo de configuración de Savix, es decir, hay una variable en el savixserver.conf que es external script y ahí está el path por default, es este. ¿Sí? Yo les recomiendo que no lo cambien, salvo que sepan lo que están haciendo, que utilicen el que trae el propio sistema. Podemos ir y lo corroboramos. Nos venimos al server, hacemos grep -i external /etc savixserver.conf, no es external scripts. External scripts, fíjense, está en user savix external script. Nos venimos aquí, hacemos cd esto y no hay nada. Yo con Vagrant les di, creé el fichero response time curl que está en /Vagrant, ls-la /Vagrant. Fíjense, tengo todos los ficheros, bueno, comparte la carpeta del disco vuestro aquí, con lo cual tengo response time curl. Este es el fichero que voy a crear. Este fichero va a ser nuestro external check. Básicamente hace un curl de una URL que recibe por parámetro y extrae información. Ahora lo voy a ejecutar y van a ver cómo estoy con el teclado. Vamos a copiar esto a el directorio de external checks, ¿sí? Es esta línea. Bueno, yo ya la tenía. Ay, Dios. Paste. Entonces ahora, fíjense, en external checks, y estaba por aquí. Bueno, estaba. Tenemos el fichero con permisos de ejecución, con lo cual si yo hago esto, response time y pongo www.google.com, que me estoy equivocando. Ah, perdonen, al venir de, mm, de Windows me maneja los /m mal. Esto se solventa haciéndole un DOS to Unix al script. Esto es un problema de conversión de los retornos de carro de Windows con Unix y en el hit se ve que se subieron mal. Le cambio el formato, ahora lo ejecuto y me devuelve un curl. Si quiero verlo mejor en un formato más agradable, hay un comando JQ que es espectacular, sirve muchísimo para parsear y para trabajar, me lo muestra en un formato más agradable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, jq-r.http-code me devuelve solo el 200. Es muy útil porque cuando vayan a preprocesamiento lo van a utilizar un montón el JQ. Yo lo agregué, es un paquete externo, se agrega, se instala en el sistema, vuestras máquinas ya lo tienen instalado y sirve para este tipo de cosas. Pues nada, fíjense, básicamente este script me devuelve el tiempo de respuesta, información, velocidad, bueno, el start transfer, el pre-start transfer, información que nos puede dar tiempos de transferencia. Aquí, fíjense, les digo que yo me quedo con el total y el start transfer. El start transfer es el tiempo en segundos desde que se inició la comunicación hasta que comienza a transferir el primer byte. El total es el tiempo total en segundos hasta que la operación termina por completo. Entonces aquí les digo básicamente que hagan eso, que copien de background el script. Eh,
Voy a agregar en la documentación ahora lo del DOS2Unix, por si les diera un error, básicamente este error. Y luego le doy permisos de ejecución. Bueno, aquí agregué en la documentación la parte esta de si les da el error de tipo bad intérprete por el tema del control M, que es el retorno de carro de Windows. Básicamente ejecutan el comando dos to Unix, convierte todo esto al formato de retorno de carro de Unix y ya funciona. Pues ahora vamos a crear el ítem que monitorice la respuesta de una página web, ¿sí? Este es de tipo external check. Esto ya lo habíamos empezado a hacer. Seleccionamos external check. El tipo es Google Response Time. El nombre, perdón. Eh, y fíjense, el script, la key es el nombre del script tal cual. Con esto él va a saber qué external check tiene que ejecutar. Segundo paso, todos los parámetros dentro del que se le tienen que pasar por línea de comando van adentro de corchetes, ¿sí? Es corchete, corchete y todos los parámetros van ahí. Si hubiera más de uno, convendría ponerlos entre comillas. Pondrían el primero, comillas, coma, comillas, el segundo, coma, el tercero y así. Yo en este caso evité las comillas porque es un único parámetro y no hay espacios, no hay nada, entonces les pasé todo el parámetro. Esto retorna un texto. Recuerden, eh, el texto que retorna es un JSON, pero es un texto. Entonces, le pongo esto, le digo que cada 5 segundos. Y como va a ser un ítem master, porque de aquí no voy a extraer los ítems que yo me quiero quedar, le digo que no almacene la información. No me interesa tener todo el JSON guardado en la base de datos como texto ocupando espacio. Y vamos a ponerle esto como descripción. Le doy add. Perfecto. Entonces ahora yo ya tengo un ítem que se llama Google Response Time y que se va a estar ejecutando cada 5 segundos con esta información. Pero ahora necesito crear los ítems dependientes de él. Estos ítems nos van a sacar la información necesaria de Start Transfer. Fíjense, $Start Transfer. Si nosotros nos venimos a aquí, si yo pongo punto Start Transfer, se queda con este valor, 200, que es el Start Transfer. Y esto nos va a servir mucho cuando vayamos a los preprocesamientos. Entonces vamos a ir a crear el ítem. Vamos a crear un nuevo ítem de tipo dependiente. Va a ser external check porque es dependiente del external check, pero también es de tipo dependent item. Y a partir de ahí se va a llamar Start Transfer Time. La key va a ser, por ejemplo, Google Start Transfer Time. Es flotante. Y el ítem master es Google, el de Google Response Time. La unidad, segundos. Dijimos que retornaba en segundos. Y ya tengo todos estos datos. El preprocesamiento. ¿Qué obtenemos? ¿Es una expresión regular para sacar todo esto? Lo podríamos hacer, pero ¿para qué vamos a usar expresiones regulares si tenemos JSON path? Parsea directamente un JSON. Si sabemos que lo que viene es un JSON, lo podemos parsear. $.StartTransfer es lo que me quiero quedar. Y le doy add. Fíjense, ya tengo un ítem dependiente que es StartTransfer. Lo edito, lo clono, porque el segundo valor es total time. Total time. Se llama Google Total Time. No, Google Total.
le puse. Vale, vamos a mantener para que les cuadre lo que ustedes están haciendo con lo mío. Por lo demás es todo igual. Lo que pasa es que el preprocesamiento es $total. Les damos add. Ya tengo dos, el total y el transfer time, que son iguales. Vamos a hacer un config cache reload en el server. Relé la configuración. Y vamos a ir a ver en latest data si estamos recuperando ese valor. Le damos un reset a esto. Nos vamos a quedar con... Lo podemos hacer en el client 1 o en el proxy porque tienen el mismo template. Vamos a hacerlo en uno solo de ellos. Fíjense, tenemos el start transfer. Bueno, aquí lo vemos. En el external check los vemos los tres. 3 milisegundos para el start y para el total. Y Google Time no está guardando nada de información porque le pusimos que no guarde información. Fíjense, cuando lo creamos, seleccionamos Do Not Keep History. Esto es muy importante, no estamos guardando basura en la base de datos, solo los valores con los que necesitamos quedarnos. Siguiente ítem que vamos a crear. Estamos en Templates, Multi-ítem. Vamos a crear un ítem de tipo internal. No, perdón, simple check. Lo tengo aquí. ¿Qué, qué ítems hay como simple check? Si hacemos buscar, nos salen un montón de ítems que se chequean como simple check. Son, por ejemplo, conexiones que salen desde el propio server de Savix hacia hacen algún tipo de chequeo, por ejemplo, un ping, verificar si un servicio está activo o los propios de VMware, ¿sí? Entonces, en este caso se va a llamar, voy a cerrar este, el ítem es NetTCP Service Performance, NetTCP Service Perf. Chequea la performance, devuelve 0 si el servicio está down y si no los milisegundos, los segundos en que tarda en la conexión, ¿sí? Entonces vamos a venir aquí, le vamos a dar este nombre, vamos a decirle que busquen en la documentación que está, si buscan esta en Savix les dice toda la información, pero el primer parámetro es el servicio, el tipo de servicio HTTP y el segundo es a dónde tenemos que monitorizarlo. Fíjense aquí, NetTCP Performance, servicio, IP y puerto. En este caso el servicio es HTTP, la IP es Google y el puerto no es necesario. Flotante, porque vuelve un flotante cada 3 segundos. Y este texto como descripción y la aplicación es un simple check. Le damos add y ya tenemos el chequeo de simple check activo. Con lo cual vamos a crear un trigger ahora de tipo warning que va a decir si la conexión es muy lenta. Entonces venimos a triggers, create trigger, el nombre es, va a dar el Savix Client 01, connection a Google is very slow, desde ese host va a realizar la conexión, va a realizar, perdón, el chequeo. Warning, la expresión es esta, ¿sí? Fíjense, esta expresión está creada, si yo le doy add, es keitem simple check, le digo que el máximo valor en un periodo de tiempo de 3 es mayor o igual 3. Las últimas 3 mediciones es mayor o igual a 0,05. ¿Ven? Es la misma expresión. Entonces ustedes la pueden crear así o crear.
se chequee y le doy Add. Perdón, que se cierre, le doy permiso para cerrarlo manualmente y le doy Add. Si releo la caché, esto ya va a empezar a monitorizar. Vengo aquí, releo la caché, esto ya comienza a monitorizar. Vamos a Latest Data Problem. Bueno, aquí debo tener un performance, que es esto. No le puse, mm, no le puse al ítem la unidad. Perdón, el ítem es Simple Check. Ya se me fue la cabeza. No le puse la unidad, segundos. Miren esto, aquí da 0, estos son milisegundos. Si le doy ahí, le pongo la unidad, es en segundos. Cuando vengo aquí, lo veo más humano, ¿sí? Fíjense, Simple Check está respondiendo 29 milisegundos. Es algo, la verdad conviene bien. Cuando vamos a usar las unidades, utilicemos las unidades. En la documentación de Savix está todas las unidades que se pueden utilizar. Pues ahora crearemos otro ítem que es de tipo Savix Trapper. El Savix Trapper es similar al Trapper de SNMP, es decir, él está escuchando a que le llegue un trap, ¿sí? Entonces, nosotros queremos un ítem y hay un comando, un script que se llama Savix Sender que puede enviarle traps al server. Entonces, a través de ese script, de ese binario, enviaremos un trap al server. El server lo recolectará, lo cogerá y tomará alguna acción respecto de ese trap. Es similar a lo que es los traps de SNMP. No estamos preguntándole vía SNMP las MIB, sino apuntamos un dispositivo al server, él está escuchando y cuando recibe uno ejecuta alguna acción, ¿sí? Entonces, este tipo de ítem es muy útil, ya que Savix no tiene que estar solicitando el dato, sino que está esperando a que se lo envíen. El Savix Server, el Agent y el Proxy tienen un timeout máximo de 30 segundos. Esto es súper útil, súper importante. Los ítems no pueden estar más de 30 segundos ejecutándose, los cancela el servidor. ¿Y qué pasa si tenemos que chequear con un external script, una cabina de discos que tarda 5 minutos en recolectar toda la información de los discos? Se nos cancelaría y tendríamos el ítem siempre en error. Pues ahí entraría, por ejemplo, el Savix Sender. Podríamos decirle que lo ejecute y la recolección cuando finalice, sea cuando sea, envía un trap al server. Y ahí el server procesa o trabaja y hace lo que tenga que hacer. Entonces se utiliza mucho para eso, el Savix Trapper. El Savix Server y el Agent Proxy tienen un timeout máximo de 30 segundos. Esto quiere decir que cualquier ítem a recolectar que tarde más de ese tiempo es descartado. En algunos casos la recolección de los datos durará más de 30 segundos. En este caso podemos utilizar el Savix Trapper. Para poder utilizar esto necesitamos instalar una utilidad que se llama Savix Sender. Es un binario. Este nos permite enviar traps al host especificado. Hay desarrollos en Python, hay desarrollo no me sale la palabra, la estructura del protocolo de comunicación que utiliza el Savix Sender está en la web de Savix, así que hasta podrían desarrollar uno ustedes. Este está desarrollado en C y lo provee Savix con los binarios. En la paquetería se lo pueden instalar directamente. De hecho, lo vamos a instalar nosotros. Con lo cual crearemos un ítem que se llama de tipo Savix Trapper. Venimos aquí, crear ítem, que es de tipo Savix Trapper. ¿Qué nombre le pondremos? Originalmente Savix Trapper. Savix Trapper es también la aplicación. La key se va a llamar ZBX Get Trapper. Es importante la key porque en base a la key nosotros vamos a poder relacionarlos, ¿sí? Ahora lo van a entender cuando lo hagamos. Cuando mandamos el trap, le decimos el trap es para este host, esta key. Y la key tiene que ser también la del trapper. Los traps van para un host en especial. Y recibe un valor de Savix Trapper. Perfecto. Le damos
add, tenemos en Zabbix Client 1 y en Proxy ahora un ítem que se llama ZBX Get Trapper. Copiamos y nos vamos al server a hacer lo del reload, cache reload. Venimos aquí nuevamente y ahora vamos a ir a instalar al cliente el Zabbix Trapper, el Zabbix Sender, perdón, para poder tenerlo y poder trabajar. Nos venimos aquí, vamos a un paste, shum install, -i, como ya tenemos el repositorio de Zabbix, va a buscar y va a instalar. Parámetros que recibe el Zabbix Sender, -z, la IP del Zabbix Server, -p, el puerto, por defecto siempre es 10.051. Los clientes, recuerden, escuchan en el 10.050, el server escucha en el 10.051. -s, el host al que vamos a enviar el trap. -k, la clave que va a ser la del trap. Y -o especificamos el valor a enviar. Ya tenemos instalado en el Zabbix Client el Zabbix Sender. Vamos a ver una cosa, nuevamente el ítem. El ítem es de tipo Zabbix Trapper y recibe un texto. Importante, recibe un texto. Y la key es esta. Volvamos a Latest Data. Vamos a filtrar por la aplicación Zabbix Trapper. Así no tenemos, quitamos todo lo demás. Y recibe un texto. Si nos vamos a History, aquí no hay nada. Por ahora no hay nada. Entonces vamos a crear y ver qué distintos métodos tenemos para enviar trap. Vamos a usar el Zabbix Sender. La IP del server es la 10.0.100.100. El puerto 10.051. No hace falta, pero lo especifico. El nombre del cliente que tiene la key Zabbix Trapper. Vamos a ir copiando todo esto en el cliente. En User Bin está el Zabbix Sender. El puerto, la key ZBX, bueno, el host, la key Get Trapper. Y lo que le quiero enviar. Esto es una prueba de trap 1 y se lo envío. Fíjense, enviado 1, skipped 0, total es 1 y le envío esto. Procesados 1, fallos 0, total 1. Esto quiere decir que lo envió, no ha fallado, si no tendríamos algún error. Si nos venimos aquí, ahora le damos apply, fíjense, tengo un trap. Ha recibido un texto. En latest data tengo ya el último valor, es un texto. Y si vamos a history, que lo podemos ver, es el texto que le acabo de enviar. Otra forma de enviar es, por ejemplo, con un echo, se le pasa un trap 2 y al Zabbix Sender se le da la configuración del Zabbix Agent. El Zabbix Agent tiene la IP del server, el puerto, el nombre del cliente, toda esta información la tiene, con lo cual con estos parámetros sabe a quién enviarle el trap. Vamos a probarlo. Venimos aquí, pegamos y esto sería un trap 2. Procesados 1, fallos 0. Nos venimos aquí, le damos apply. Fíjense, tengo un trap 2. ¿Qué forma fácil y sencilla de enviar? Pues ahora vamos a crear un trigger. ¿Cómo le crearemos un trigger a esto? Venimos aquí y le decimos crear y trigger. Para esto, la expresión, fíjense. Y ahora vamos a empezar a jugar con expresiones de recuperación. De este template, el Zabbix GetTrapper no data por un segundo. Si no tengo datos en un segundo, se va a poner en verdadero. Y va a, a generar una alerta. Y en Recovery Expression voy a decirle que si
no tengo datos por más de 30 segundos, se recupere. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender. Va a cantar, va a estar cantando durante 30 segundos y luego se va a recuperar solo. Sí, esto es útil a veces, por ejemplo, yo tengo alguna aplicación que me elimina host automáticamente, los borra de Savix. Entonces, porque los hosts se crean y se borran dinámicamente con OpenShift. Entonces, yo quiero enterarme que se está borrando un host, por si quiero tomar algún tipo de acción. Durante 30 segundos, bueno, en mi caso, durante X tiempo, estará un trigger de información diciéndome se está eliminando este host o este host se eliminará en tanto tiempo. Y pasado ese tiempo, no necesito cerrarlo yo manualmente. Hago que con la con la recovery expression se cierre solo. Le doy add. Ah, perdonen, y este es de información, porque simplemente me va a decir se recibió un trap y se va a eliminar. Ven, tengo este trigger, con lo cual pasos de siempre para que funcione rápido. Releo la configuración y envío un trap nuevamente. Vamos a enviar el trap, vamos a ponerle 3. Lo envío. Ahora me vengo aquí. Tengo un trap de información recibido. Se ha recibido un trap. Pasados unos 30 segundos, este trap se tendría que recuperar solo y desaparecería. No hace falta que yo venga y le diga close, ¿sí? O que venga por aquí y le dé close. Lo que yo les digo es, me está informando porque me interesa saber que he recibido un trap, pero quiero que se recupere solo. Miren, aparece cada tanto el otro, el de connection con Savix slow. Fíjense, ahí se recuperaron solo los dos. Yo no he hecho nada. 35 segundos llevaba, vale. El scheduler no es, se lanza, se chequea, se verifica, hay muchas cosas que hace Savix por atrás, pero se termina cerrando más o menos en el periodo de tiempo que nosotros dijimos. Si enviamos otro trap, volverá a aparecer durante otro tiempo, otro periodo de tiempo. Pues ahora vamos a trabajar con la creación de un ítem de Savix Agent de CNMP. Voy a hacer un pequeño descanso y vuelvo para poder continuar con la creación de este tipo de ítem.